A partir de este instante, en el bonsái del Cerrito. Acá está Juan, acá está Juan. Y creo que ese es el primer viaje de todo ser humano. ¿Está? Aquí está Juan, para que exploremos junto a él jardines espirituales. A los lugares que llegó, y a las conciencias que llegó, haya sido un mensaje para seguir adelante y preocuparse por lo que realmente siente. De la mano de Juan Carlos Doldán, entenderemos que descubrirse a uno mismo es el viaje más trascendente. Acompáñanos en este viaje. Él espera por ti. Comenzamos el cuarto bloque del Bonsái del Cerrito y tenemos el placer de recibir al señor Juan Carlos Doldán. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Muy hermosos bienvenido. días. Ya se está poniendo la carne en la parrilla. Sí, que se viene Navidad. ¿Usted la Se paga? viene Navidad. No, vos sabés que vengo por la Rambla caminando, y ya hay cuerpos al sol, sin poca timidez, realmente disfrutando de esos días preciosos. Y bueno, es un poco de esas ganas de vivir. Y vamos a hablar hoy de... Hablando de ganas de vivir, vamos a hablar Vamos a del Día hablar de del los Día de Muertos. los Muertos. ¿Por qué? Estamos Qué escuchando a Carlos contradictorio, ¿no? Rivera. Carlos Rivera con el tema Recuérdame de la película Coco, que justamente habla de todo el tema de Exactamente. México y eso. Lindo tema. Romy, que es fan de Carlos Rivera, ¿verdad? Muy fan, sí. Sí, es un tema que habla de eso, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, más cerca al micrófono, por favor, Rosa. Habla, cuente un poco. No sea habla- tímida, no habla- sea tímida. No sea tímida. Habla de eso, ¿verdad? Soy muy fan, no. Sí, sí. Se emociona. En el video de esta canción sale parte de la película de Coco. Exactamente, sí. Pero bueno, vamos a meternos en lo tuyo, Bombu. Y que en realidad yo justamente quería armar alguna foto como para decir, bueno, voy a hablar del Día de los Muertos. Entonces, las pirámides en Egipto, una foto por allá por las pirámides, otra foto en el Ganges, cuando cremaban los cuerpos. Muy buena esa presentación. Después muy buena. encontré también otra foto, bueno, Ayeye, un ritual africanista para una forma de desvincular religiosamente ese orilla con ese cuerpo Claro. material. Después, bueno, tenía que revisar un poco de San la Muerte, porque tenía ciertas confusiones entre San la Muerte y la Santa Muerte. Exacto. ¿tá? Y que entender que son dos cosas distintas, Diferentes, culturas tal distintas, cual. pero que bueno, de alguna manera se mezclaron ciertos términos. La y ciertas Santa Muerte, que es muy usada en las cárceles, ¿no? Claro, porque en Tipo realidad... por los presos, como es como un santo, digamos. Porque claro, San la Muerte, hoy por hoy, se considera un protector de los que están en riesgo de vida, ¿tá? Porque es para que te cuide de la muerte, llevarte bien con la muerte para que no te ataque la muerte. Entonces la gente que vive en las cárceles, como los policías, ¿tá? Son los que han tenido mayor de repente vinculación con este ritual, que es concomitante con el Gauchito Gil. Sí. Entonces entender que es algo que surge en el noreste argentino, ¿tá? Sobre la frontera con Paraguay, esa zona. Sí. Y entonces poder entender eso, que como digo siempre, una religión es la realidad de un lugar y una sociedad en un momento particular de la historia. Y acá es a lo que voy, de podernos trasladar al antiguo Egipto, ¿tá? Que si se han preguntado por qué vemos las pirámides para enterrar al faraón, tremendas pirámides, esos monumentos bárbaros, y por qué de repente no vemos palacios. Porque uno va por Europa y ve lleno de palacios. ¿Y por qué en Egipto no están los palacios? ¿No se preguntaron? No. ¿Por qué es eso, Juan? Y de repente, hablando con esto como antesala que di, ¿no sugiere de repente algo? ¿Qué te sugeriría la diferencia de la cosmovisión egipcia? Como Porque- que la muerte para ellos es lo principal. Porque justamente el castillo
es la vida del rey temporaria en este plano, y entonces que se muera el rey y que se destruya el castillo, no hay problema. Mira. Ahora, la muerte del rey es eterna. Entonces, el lugar donde va a ir a vivir esa alma tiene que ser eterna. Fíjate vos. Exacto, exacto. Y qué cantidad digamos, todo lo que pasa después de la muerte según los egipcios es una cosa interesantísima. Claro, el viaje por el Duat, Ujú. ¿no? Y también las horas, ¿tá? Y cómo está también las puertas que tiene que atravesar y saber el nombre de cada demonio para poder pasar. Entonces, es decir, hay todo un primero hay un concepto de evaluación de la vida. Ujú. Por eso está primero el juicio, que se pesa el corazón con una pluma de la diosa Mat. Esa pluma de avestruz es la verdad. Ujú. Entonces, si la verdad pesa más que el corazón, quiere decir que esa alma puede iniciar el viaje Mira. al Duat. Si el corazón es tan egoísta que pesó mucho más que la verdad, se lo entregan a ese tipo cocodrilo cerdo para que se lo devore. Claro. Pero ahí no termina todo, porque la diosa Mat es la que sentencia realmente a ver que está Tot, el gran escriba y dueño Ujú. del tiempo, y es el que tiene registrado todo lo que hicimos. Entonces nosotros cuando confesamos nuestras cosas buenas y malas, Tot sabe si está escrito o no. Entonces, es decir, hay que, para aquella idiosincrasia, es que nosotros no escapamos de la verdadera verdad, ¿no? No podemos, mentiremos acá en esta vida todo lo que quiera, pero en el momento del juicio no hay forma de ocultar nada. La mentira en realidad no existe, en cierta forma, porque va a llegar a conocerse por los seres superiores o por la verdad Claro. superior. Entonces, y que vos con eso no es suficiente, porque ahí vos ves que el alma tan frágil tiene que pasar por pruebas, tiene que atravesar los portones donde están los custodios, esos monstruos que si vos no sabés el nombre, te van a devorar. Claro. Y ahí sí la muerte en Entonces, serio. de ahí es que vos tenés que aprender en la vida cosas. Claro. No estás solamente para comer y No, reproducirte. No. Claro. Tenés que aprender. Es el concepto del karma que está en casi todas las religiones, ¿no, Juan? No, eso es de las puertas no es de karma. Digo, pero el hecho de que el juicio. Ah, el juicio. El juicio está, digo, sí. en casi todas las religiones. El hecho de juzgar lo que hiciste Pero en vida. ¿por qué? Que el Blanquillo quiere decir algo. No, diga, yo tengo una Blanquillo. pregunta antes de que me olvide, Sí. que capaz no tiene nada que ver Sí, con sí, esto, sí. pero tiene que ver. Sí. ¿Qué opinan de eso de la supuesta reencarnación en otras personas? Primero, Porque, reencarnación viste- es en otra persona, siempre va a ser. Sí, pero me refiero tipo al parecido y todo eso. Bueno, si vos ves genéticamente, hay muchos que se parecen Sí. a su abuelo, a su tatarabuelo. Sí. Me pasa a mí con mi abuelo materno. Somos idénticos, como quien dice. Incluso hasta de carácter. También hay una prohibición religiosa de que no se pueden casar entre hermanos. Que históricamente los reyes y faraones se casaban entre hermanos porque tenían que mantener el linaje de la sangre. Pero ¿qué pasa? Vos cuando empezás a mezclar y volver a mezclar los propios genes, hay problemas genéticos de degeneración y podés tener problemas de salud. Pero si vamos a otro, digamos, una genética espiritual, al nosotros ir volviendo a cruzar esos genes espirituales, ¿tá? Estamos empezando a definir y a concretar a alguien en particular. Entonces, si vos haces que entre primos se vayan casando durante generaciones, de repente espiritualmente terminás armando esa fórmula energética, etérea, ¿tá? Para que se vuelva a dar ese mismo perfil psicológico y espiritual. Y entonces ahí, químicamente o espiritualmente, estarías diciendo, se volvió a crear la misma fórmula. Ahí hay una reencarnación. Yo desde
he profundizado. ¿Vos creés en la reencarnación vos personalmente? ¿Pensás que sos un reencarnado? Creo que no. Creo que no. Profesionalmente, digo, estoy haciendo una tesis de investigación porque las religiones no pueden ser una cuestión de fe nada más, sino, como decía Santo Tomás de Aquino, la fe con la razón. ¿Tá? Exactamente. No soy católico, pero comparto totalmente con Santo Tomás esa postura. Importantísimo Santo Tomás de Aquino con sus Sí, reflexiones. Claro. Entonces, debido a unas particularidades del espiritismo, ¿tá? Que he tenido contacto y he podido de repente definir y identificar en la historia a algunos de esos espíritus, ¿tá? Algunos me llevó que tuve que esperar que empezara internet para poder ubicarlos, porque antes te escuchabas esa historia y vos no sabías si era cierto o no. Cuando viene el maravilloso mundo de internet, empezamos a buscar. Y ahí, con integrantes de Meilé, empezamos a buscar y fueron identificando a un cigano que llegaba, a un malandro que llegaba. Y empezó a ver, y en algunos que pudimos localizar por datos y descubrir que realmente existió en la historia, ¿tá? Y hay una particularidad de algunos que son acuarianos. Antonio Amino en el año 36 a.C. al 31 después de Cristo. Bueno, y otros más, porque de repente no quiero decir ciertos nombres porque son bastante conocidos, decir, no puede ser. Claro. Pero bueno, esos a los que le interesen investigar sobre espiritismo y reencarnaciones, de repente esa investigación puede ser interesante y bueno, que se contacte y tal. Pero como digo yo, no es una tesis demostrada, por más que tengo cantidad de cosas que me están diciendo, esto se está repitiendo los mismos padrones. Mira, es alguien que termina vinculado al gobierno, al poder, es popular, es conocido, y vos decís, no puede ser, mirá, esto se da, y en tal otro se dio, y en tal otro se dio, y en tal otro se dio. Y astrológicamente, mi carta astral, mis nodos lunares indican, también porque se dice que son vidas anteriores, y indica también de repente personajes que en algún momento de la vida pudo haber sido, que tenían que ver con el poder y la revolución, revolución de ideas, revolución filosófica. En algunos casos que supuestamente me creí muy genio y me aislé porque la gente no estaba capacitada inteligentemente para comprenderme. En otra traté de explicarle al pueblo y el gobierno me sacó. Y bueno, se ve que por mis nodos lunares, astrológicamente, también me está indicando ciertas particularidades. Entonces, digo, yo como Juan Carlos no afirmo porque soy muy cerebral y yo hasta que no lo tenga ahí todo no lo puedo afirmar. Vamos a hacer esto, Juan. Vamos a dejar algunos temas para el próximo bloque contigo, para el quinto del bonsai y el segundo contigo. Por ejemplo, ¿estuviste en México? En México he estado. Vamos a hablar de la celebración del Día de los Muertos de México, que es especial. En la India. En la India, maravilloso. Que es un lugar en Japón también. ¿Algún otro lugar así que digas sobre la muerte que es muy especial? Y mirá, también puedo hablar lo que es el Ayeye, que hay una gran cantidad africanistas que también le interesa esa parte porque es muy conocida acá en Uruguay, es algo que se trajo, en primera instancia no se trajo y bueno, después se trató de investigar para ver cómo había que hacer las cosas. Perfecto, entonces hacemos una pausita y cuando volvemos contigo vamos a hablar de esos temas. México, la India y lo africanista. Perfecto. Ya volvemos. Su triste canto te acompañará. Es importante conocer la espada del enemigo, pero no ser distraído por movimientos insignificantes de esa espada. Bonsai del Cerrito. Estás escuchando Mediarte. Un nuevo canal de comunicación. Mediarte.com.uy. El componente más importante de una cámara está detrás de ella.
Esta frase de Ansel Adams, uno de los mejores fotógrafos de la historia, nos muestra la importancia de la persona que le da el clic al botón de la cámara. Para que tus fotos registren tus momentos más inolvidables, te recomiendo que llames al 099-365-577, el número de Rafa Chagas. Él te mostrará tu mejor versión. No se entiende el menú, pero la salsa acá abunda. La picada por Mediarte, viernes 23 horas. Todo lo que cualquier oyente escucha en su casa sale desde mis manos y de la consola. Operador de radio. Prácticas operativas en radio recorriendo los diferentes formatos. Manejo de consola. Uso de software profesional. Ejercicios en cabina y mucho más. El operador de radio adquiere todas las herramientas para sacar al aire de forma profesional cualquier tipo de programas. Inscripciones abiertas. info@tallarderadio.com o 2707-7130. Metallica. AC/DC. Iron Maiden. Toda esa música en donde. Pedimos perdón los viernes de 21 a 23 por señal 1 de Mediarte. ¿Qué conoces de una radio tradicional? Consola, micrófono, antena. Bueno, sí, es eso y mucho más. Ahora permitime mostrarte de qué se trata una radio online. En realidad, ¿de qué se trata Mediarte? Contamos con más de 20 programas en vivo. Ellos nos impulsan para ser una gran generadora de contenidos. Pero preferimos ir por más, ser algo diferente. No solo una radio. Somos un nuevo canal de comunicación. Una puerta abierta para nuevos comunicadores. Entra, conocenos, visita mediarte.com.uy. Está en constante desarrollo y crecimiento. También estamos presentes en redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, TuneIn, SoundCloud, YouTube. Ya dimos el primer paso. Nacer. El tiempo y la tecnología está de nuestro lado. Mediarte. Visítanos, compartinos. Mediarte.com.uy. Crecemos juntos. Lunes 19 horas por Mediarte. Señal 1. 5 sentidos. Sin bigotes, pero con nuevos contenidos. Mediarte.com.uy. Comenzamos el quinto bloque del Bonsai del Cerrito. Continuamos con Explorando Jardines Espirituales con el señor Ombú, Juan Carlos Doldán. Y estamos escuchando a Tears in Heaven, que es una balada hermosa de Eric Clapton. Muy triste porque él la hizo cuando su hijo falleció trágicamente, que cayó de, no me acuerdo qué nivel de piso era, pero altísimo, siendo un niño de 4 años. Fue una tragedia. Y él desarrolló esta canción hermosa que se llama Lágrimas en el Cielo, Tears in Heaven. Una canción que ha tenido un éxito impresionante, pero que tiene eso de la muerte y de ese recuerdo y lo que significa la muerte para todos nosotros. Estamos hablando de eso, ¿no? Sí, en este mundo consumista que vivimos, que vemos que salió un iPhone, tengo que tenerlo, salió el último modelo, lo tengo que tener, y entonces, y el último hit de moda es tal camisa y la tengo que tener, o mirá, la pareja top, se va a las Bahamas, tenemos que irnos todos a las Bahamas. Ahora, mirá, lo top es ir a Cancún, o a Margarita. Claro. Digo, nosotros lo hemos vivido. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos esa posesividad intrínseca que tiene el ser humano. Todo, hombre, mujer, joven o viejo, es la posesión. Entonces, el perder un ser querido, ¿sabes?, es la pérdida de una posesión. Y para más de uno, no es solamente la pérdida de la posesión, sino que también es su referente o con quien se identifica a través de eso. Claro. Entonces hay muchos que de repente se identifican a través de un hijo. No, pero si yo pierdo a mi hijo, si yo me estoy matando trabajando y estoy haciendo todo esto por mi hijo, no me he vuelto a casar por mi hijo, y llegás a perder ese hijo, cuando vos tenés que entender que es tan individual el alma que no es dependiente de otro. Entonces, los diferentes rituales de las diferentes culturas lo que tratan de llevar es a ese consuelo, y en otras filosofías
de repente un poco más... Vamos a hablar, te voy a dar el pie para que vos hables... Como la India. Eso te iba a decir exactamente, ¿no? porque si hablamos de desapego, tenemos que hablar del budismo y de la India y del hinduismo. Hinduismo. Que por ejemplo el dios Shiva, que está representado en la destrucción, y los seguidores de Shiva se tiran cenizas arriba. Contanos un poco tu viaje. Los seguidores de Shiva son gente que vive desnuda, pintadas de cenizas. Pueden tener algunas mujeres, ¿tá? No hay una cuestión de que tengo mi mujer, no, puedo tener varias, ¿tá? Y las mujeres no son tampoco un vínculo exclusivo de ese gurú o ese guía, tampoco, porque de repente quiere estar con otro y cambia. ¿Por qué? Porque se cortó la barrera física y de posesión, ¿tá? Y entienden que son todas almas, ¿tá? Esto no significa un libertinaje, ojo. Algunos lo ven como un libertinaje, no. Es decir, estoy contigo porque mi alma se siente en comunión con la tuya, claro. Y mientras dure eso. Y si encuentro que entra en composición con otra, es porque estoy en otro ciclo y vos ya no perteneces a este ciclo, sino a otro ciclo que yo aprendí de repente a amar, y con este aprendo a tener esperanzas, y con este otro termino aprendiendo a madurar ciertas cosas. Y con la pérdida de un ser querido, todos, hasta los hinduistas, sufren, ¿cómo no? Pero entienden que es la liberación de ese cuerpo. Y por eso se lo crema para ayudar a liberarlo. La gente, la casta pudiente, ¿tá? De repente compra sándalo, maderas, mucha madera, y los más pobres menos madera. Entonces de repente el cuerpo no termina totalmente quemado. También puede decir que no sería justo. Las mujeres embarazadas no son cremadas. Las que están en embarazo y por un accidente o algo fallecen, no son quemadas, son arrojadas al río tal cual están, ¿tá? Y es entender, ¿tá? Que también la muerte responde a la particularidad de cada persona. Y que todos tenemos ciclos de finalización diferentes también. Un tema también que se habla mucho del hinduismo, y yo he leído yoga y cosas así, filosofía hinduista. Lo más difícil de todo es desprenderse, o sea, ellos quieren matar la identificación con el cuerpo. Claro. ¿Sabés que lo bañan con leche? Le dan leche. Yo había turistas y eso, y que algunos vomitaban, otros se desmayaban, se tuvieron que ir. Yo no, yo acompañé ese proceso y terminé comprendiendo con qué cariño están liberando a su familiar. Liberate ya de este cuerpo que no te pertenece. Quiero que salgas de esta prisión. Claro. Cuanto antes. ¿Ah? Y voy a tratar de juntar plata para quemarte y que se desintegre esta prisión tuya. Y ellos lo ven, que el alma está aprisionada en ese cuerpo, que es la que precisó durante tantos años comer, dormir. Entonces sufría. Sí, porque las necesidades corporales la ven como una esclavitud. Claro. Entonces el alma, al no precisar esas cosas materiales, está libre. Entonces, hacer ese proceso de poder de repente bañar a ese familiar, de ver lo que realmente se consumió en sus cenizas, ¿tá? Y ver que termina después hundiéndose en ese Ganges, ¿tá? Y que millones de habitantes se están lavando los dientes, se están bañando con esas aguas marrones, ¿tá? ¿Vos te bañaste en el Ganges? No. ¿No te animaste? No. Bueno, vos sabés que pero sí ofrendí a que es la mamá Ganges, porque estuve en la fiesta y agradecí a la madre Ganges la vida, ¿tá? Y que es dadora de vida a todo el mundo y en aquella zona también. Y algo maravilloso que experimenté, he estado en desfiles de carnaval en la Marquesa de Pucaí, que son una locura, y es una fiesta y una algarabía, gente muchedumbre. He estado en la Fête de la Musique en París, que es más todavía, es mucho más todavía que el Sambódromo de Río de Janeiro.
Pero lo que vi en el Ganges al amanecer, ¿tá? Toda esa gente gritando y bendiciendo y agradeciendo ese nuevo día, y vos decías, claro, capaz que es lo único gratis que va a recibir este día. Claro. Y para algún caso quizás sea lo único que va a recibir en todo el día. Entonces cuando uno ve por Facebook, Instagram, ay, agradezco cada día de mi vida, le digo, si llegaran a experimentar eso, va a entender que no es tan fríamente si se agradezco cada día de mi vida. No, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos vamos a despertar al otro día. Ponemos el despertador y nos vamos a levantar. Y es un derecho nuestro. Porque nosotros somos poderosos. Y porque yo quiero, y yo hago, y yo hago. Y cuando perdemos lo que es la noción de la fragilidad temporaria del ser humano. La enfermedad, la vejez y bueno, y después la muerte. Pero antes, un accidente. Antes de eso está un accidente. Sí. Entonces, realmente vos cambiás la connotación del significado de la vida y cambiás la connotación del significado de la muerte. Puede ser una liberación. En el Ayeye, en el ritual africanista por el cual se desliga el vínculo de Oriyá, de ese divinidad identificada con una fuerza de la naturaleza, y esa persona, es todo lo que se hizo para unir. Ahora hay que hacer al revés para desunir. Para separar. ¿No? ¿Por qué? Porque el Oriyá vuelve al dominio de la naturaleza y el cuerpo vuelve a la tierra. Claro. ¿Entendés? Sí. La diferencia. Y por ejemplo, los musulmanes, para ser enterrados, su cuerpo puede ir dentro de un cajón, pero no tiene fondo del costado. Porque se acuesta, se pone el cuerpo de costado, apuntando hacia la Meca, y tiene que tocar la tierra el cuerpo. Porque a la tierra también vuelve. Diferentes culturas. Como dice en la Biblia, el polvo venimos, hacia el polvo vamos. Diferentes culturas y todas terminan planteando lo mismo. Exacto. Entonces, es decir, es un ciclo. Por eso decía, hoy cuando quise armar ese slide de diferentes culturas. Vamos a hablar de México, vamos a terminar con México. Bueno. Porque México tiene una simbología muy especial. Claro. México, resulta también históricamente, como todo, ¿no? En las culturas prehispánicas existía el culto a los ancestros como cualquier cultura ancestral. Aquellos familiares que si hoy estamos acá es porque papá y mamá me dio la vida. Y no porque mamá es la que me parió solo. No, porque papá y mamá. Esa división y ese combate de género surge recién en este siglo. En otros siglos, pero digo, en las culturas originarias tan primitivas, tan incivilizadas y tan retrógradas, tienen la grandeza de decir, no, la vida es por dos. Por sí solo nadie es capaz, nadie es Dios. Aprendan a que no son dioses. Claro. Pero nosotros en la manipulación precisamos manipular. No, gracias a mí te traje al mundo. Vos saliste de mí, no de tu padre. Y el padre dice, no, gracias a mí pudiste crecer porque me rompí el lomo laburando. Y es todo manipulación de egos. Claro. Los egos. Entonces, ahí la cultura prehispánica, ese culto a esos ancestros, que lo tienen en todas las culturas, en Japón también, el africanismo, por supuesto, ¿no? Se mezcla con la venida del español que venera el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, ¿no? El primero, Día de Todos los Santos, y el 2, el Día de las Santas Benditas, las almas benditas. Entonces, aquel ritual que se hacía en agosto, había una celebración de los muertos chicos y después de los muertos grandes, es decir, para los jóvenes y después al día siguiente para los adultos. Pero incluso el concepto prehispánico, indígena, hay 4 estadios mundo. Uno es para los guerreros, los que mueren guerreando.
Entonces va a pertenecer al dios del sol. Y también los prisioneros. ¿Tá? También, porque son también los que son ofrendados como ofrenda. Es decir, el exterminio de indígenas no lo trajo solo el español, ya había exterminio de indígenas por los propios indígenas. Los esclavos, ¿tá? Muchas veces también se sacrificaban esclavos, ¿tá? Es decir, la esclavitud no vino de África ni de Europa, la esclavitud ya existía acá, ¿tá? Entonces no es una cuestión de raza, por favor, señores que repiten y ¿tá? Es comprender la historia. Entonces, esos prisioneros muchas veces eran ofrendados como ofrenda al dios del sol. Y eso era honorable, porque podía ir. ¿Y qué pasa? Los que eran ofrendados al dios del sol pasaban 4 años en ese submundo para después volver a este plano como aves, con hermosos plumajes, o algún animal. Los otros, personas que habían muerto de repente ahogados o por alguna enfermedad de gota o algo que tenga que ver con el agua, esos es, digamos, es otro grupo, ¿no? Entonces están los guerreros con el dios sol, los ahogados con también las mujeres, porque para el dios del sol eran hombres, pero en el único caso que las mujeres sí podían de repente estar vinculadas al culto del dios del sol es sí que fallecían durante el parto, porque estaba guerreando para traer vida. Entonces pasaba a ser la guerra masculina. Otra categoría. La guerra masculino. Claro. La guerra, porque el principio de guerra es acción. Es un principio masculino. Esto no es cuestión de género. El yang y el yin. Claro, no es cuestión de género. Ojo, con una feminista te se va a enojar. No, estamos hablando. Sí. Digo, y estamos hablando desde el análisis. Claro, ¿no? Sí. Entonces, después hay otro estadio que es de los niños. Entonces es donde van a pasar en ese submundo que es del árbol que emana leche. Y ellos sí van a aparecer, pero recién cuando se termine la raza humana. Claro. Esos niños van a quedar amamantándose en ese árbol que da leche. A cuando se termine la raza humana va a ser la nueva generación. Ya sabían que cíclicamente se eliminan razas. Sí. Y después el otro estadio que son los que mueren por vejez. Eso es un estadio digamos más evolucionado, pero es más difícil. Ahí pueden ir hombres o mujeres que mueren por causa natural. Claro. Y el lugar que llegan es un lugar sin ventanas, sombrío, porque nunca más van a volver. Claro. Esa gente que llegó a viejos. Pero ¿qué pasa? Que para llegar a ese submundo oscuro y sin aberturas, es muy difícil de llegar. Hay que atravesar el río, por eso enterraban con un perro muy común. Se le enterraba con ese perrito para que lo cruce, sí, claro. Para que lo cruce el río. Y después cruzar las montañas que se podían apretar, el pasaje de los vientos que cortaba todo, y por eso se ponían muchas cosas para que el viento cortara collares y ropas y no el alma de esa persona. Sí, para ir cerrando, quiero ver un poco las visiones rápidamente, las visiones de cada uno sobre el tema. Pienso personalmente que la visión sobre la muerte va cambiando con el tiempo. Puede ser que no, pero pienso que va cambiando y según la experiencia que uno vaya teniendo con la muerte, ¿no? Cuando uno pierde un ser muy querido, es una experiencia que ahí te mueve y te hace ver, como yo digo, la muerte yo creo que se conoce cuando perdés a alguien que te importa realmente. Y cuando eso digo a alguien que realmente lo sientas, ¿no? Claro. Entonces ahí ves cómo es tu relación con la muerte, pero a su vez con los años puede ir cambiando porque eso el dolor va cediendo, entonces de repente lo de la muerte ya es Por eso el judaísmo, vos al año se descubre recién la lápida, claro. Y vos tuviste un año, en caso de que sea padre o madre, es un año. Pero después tenés la Shiva, que son 7 días de rezo, 30 días más. Es para los que continúan con un duelo, y después realmente si es padre y madre 1 año más, y esa es la preparación de ese dolor profundo que vas gradualmente insertándote en el mundo de hoy. Exactamente.
Bueno, que eso antes se hacía, los lutos eran muy largos y ahora prácticamente inclusive los velorios existían. Bueno, Incluso de noche de repente no hay velorio, No. se guarda el cuerpo Sí. y al otro día se vuelve. Claro, que el velorio en realidad se hacía también no solamente por el hecho de como dar una despedida, sino además por un tema de seguridad, porque mucha gente se las enterraban vivas. Eso pasaba y todavía a veces puede llegar a pasar. Pero Se contrataban lloronas también. Lloronas, sí, claro, sí. porque quedaba bien. Claro, había que no, llorar sí, el sí, muerto. A veces no tenías lágrimas y bueno, Pero por contrataban al ejemplo, muerto. para terminar, ¿ustedes con qué se...? Sí, Sí. claro, se contrataban lloronas. Sí, No sí, sabía. Esta gente joven. sembrano. No han estudiado historia. Por ejemplo, la religión cristiana, que es la que domina en nuestro lado, Sí. ¿no? La religión cristiana te promete, te hace una promesa, que vas a volver a vivir si tenés fe en Jesús. Sí. En Entonces, realidad. hay es un poco distinto a lo que a los otros cultos y otras religiones, como que te dicen, bueno, vos lo conocés por eso, como que bueno, se va el espíritu, el alma pero la promesa de Jesús, que es una promesa muy tentadora, porque es muy tentadora, es decir, vas a volver a ver a tu ser querido, ellos van a revivir si lavan todos sus pecados. Sí, también No, ellos, obvio. no solo vos, Sí. sino también toda tu familia. Inclusive el Apocalipsis, cuando se habla de que va a haber un nuevo, y van a revivir los muertos de sus tumbas, van a salir los muertos de sus tumbas. Entonces ahí cambia la cosa, ¿no? ¿Cómo la lleva? ¿Qué pasa que ¿Qué sentís vos realmente yo sobre eso? ahí viste lo que veo, por ejemplo, que decís, sí, la resurrección se la deja solamente al Hijo de Dios. Si no, todos resucitamos. Y entonces no tuvo mérito que resucitara a Jesús. Porque entonces dice, es como todo, ¿no? Claro, uno más. pero si dice que estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Pero podés ¿quién llegar a dice? ser como Dios. ¿Quién dice? En cierta parte de la Biblia dice que Históricamente todos los dioses tienen una similitud con la persona. Porque si vos no crees, vos podés creer y para tu intelecto precisás que sea parecido a vos. Entonces vos creás todos tus dioses y toda la iconografía tiene que ser algo parecido a vos. Claro. ¿Tá? Porque si no, no crees. Cuesta creer. ¿Tá? Entonces, por eso termina diciendo que los dioses que uno venera los hacemos a imagen y semejanza de nuestra necesidad. A ver, ¿alguna opinión del jardín? ¿Qué decir algo? Sí, por favor, digan algo. comente. ¿Cómo llevan el tema de la muerte? Y bueno, hay gente que le tiene miedo a la muerte, hay gente que no. ¿Pensás gente que mucho en la cree, muerte vos, Jacqueline? Del punto de vista de teniendo hijos, sí. Cuando perdiste a alguien, ¿pensabas mucho en esa persona? Bueno, yo a mi mamá la perdí hace 26 años, yo tenía 18. Tuvo 9 años con una enfermedad, murió con 44, muy joven. Y claro, lo que pasa es que es una pérdida, ¿no? Claro. Es dolorosa, y más cuando en este caso, por ejemplo, que es mi mamá. También se sufre, yo qué sé, yo sufro la muerte de un pajarito igual. A mí todo lo que tiene vida, bueno, mi hija le mataba a las hormigas y lloraba como loca. No todo el mundo Sí. Hay gente que no quiere ser enterrada, que prefiere que la cremen, que tirarme al mar, que no a mí enterrada. Hay gente que nos quiere ni que le nombren. ¿Ustedes tienen definido eso? ¿Qué yo, quieren hacer? yo prefiero que me cremen, sí. Yo prefiero que me ¿Vos, cremen. Jorge, qué quieres hacer? Yo lo tomo muy normal, la muerte. Y lo que sí creo No mucho soy egoísta. en la reencarnación. Porque el no Creo mucho. asimilar que todos vamos a partir, somos siendo egoístas. Tenemos que ser reales. Porque Es si como fueron dejarle todos, lugar a otros, ellos ¿no? se les fueron los de ellos también. Claro. Entonces, es una cosa muy normal. Hoy estás, mañana no. ¿Cómo viviste tus pérdidas? Perfectamente normal. Aceptando la realidad. Que estamos en un pasaje en la vida. Y el momento que tenemos que decir, Bueno, chau, nos parte fuimos. del Sin sufrimiento. avisar y sin decir gracias por lo que pude vivir. Es una realidad. Y tenemos que asumir que todos se nos van a ir lo que tenemos al lado. Claro. No porque, ay, se murió fulano y Dios mío, también se van a ir. Tenemos que aprender eso, a convivir la realidad entre nosotros mismos. Y darnos cuenta que los que están al lado también son parte de los que se tienen que ir. Exacto. Claro. Porque llega el momento y no sabemos qué hacer, no aceptamos. Claro. Es una realidad, porque estamos estructurando esa alma que se va a no dejarla desprender como se tiene que desprender. No, porque la queremos, la posesión. Tal cual, yo creo que es una realidad. Para terminar, vamos a terminar con los más jóvenes. Vamos con el Blanquillo primero. ¿Cómo lleva el tema de la muerte este Blanquillo? ¿Piensa en ella? Sí. ¿Piensa en la huesuda? Principalmente, no por mí, sino por dos pilares fundamentales en mí, en lo que soy yo, que son mis abuelos. O sea, ellos están perfectamente bien,
pero uno sabe que pocos años, o que con la edad que tienen ya, o sea, para ser mis abuelos son sumamente jóvenes, tienen 60 años, pero con toda la porquería que hay hoy en día de enfermedades y todo, uno nunca sabe, hoy lo tiene y mañana no. Claro, obvio. Así que yo lo pienso más por ese lado, viste, que por otro, porque a ver, es como dice Jorge, en algún momento todos vamos a partir, pero hay muertes y muertes. No es lo mismo, yo que sé, la partida de un vecino que un familiar. Y de repente incluso qué familiar. También, por eso, es como yo digo, a ver, yo tengo a mi madre y me falta mi padre, pero para mí mis abuelos maternos son como mi madre y mi padre. Porque yo que sé, desde que soy chico yo me he criado con ellos y paso más tiempo con ellos que con mi madre. ¿Me entendés? O sea, imagínate que yo a veces no los veo, ponele yo todos los días los veo, yo un día no los veo y ya ando triste. Así que imagínate si me va a costar aceptar una pérdida. Vamos a terminar con la Rosa. Rosa, ¿cómo lleva usted el tema de la muerte? Con espinas. Yo tengo un hijo, primero que nada, sí. También lo pienso por el lado de mi madre, ¿no? Bueno, ella tiene muchos problemas de salud y bueno, yo sé que en algún momento le va a tocar. Para más allá de la diferencia que yo tenga con ella, ¿no? Mi madre fue la que me crió y bueno, la que no supe aceptar en su momento fue la de mi abuela. ¿Te costó aceptar? Sí, abuelo parte de padre. Y también, para no por lo que voy a decir, pero yo sufrí mucho por una muerte de una expareja. Mi primer prometido, sí. Incluso hasta lo veía. Además fue una historia, perdona que cuenta, pero fue un asesinato. Fue un asesinato, lo mataron para robarle. Entonces, lo mataron delante mío. Muy bruscas, entonces fue algo como que me costó muchísimo, incluso hasta lo he sentido hasta hace muy poco que yo te conté que bueno, yo pasé un momento feo, incluso yo sé que como que él se hacía presente, ¿no? En muchos casos, mismo como que sentía caricias en el pelo, o sea, muchas cosas que él me hacía, ¿no? Y eso yo lo sentía hasta hace unos meses atrás, mucho antes incluso de conocernos nosotros. Y yo sabía que era él, ¿no? Como que estaba presente. Exacto. Bueno, así que vemos todas las visiones que hay sobre este tema, que da para hablar muchísimo. Y da para mucho más. Envuelve y atrapa. Está bueno el tema de las experiencias personales, que vamos a hacer un programa después hablando de las experiencias personales. Todos las tenemos. Miren lo que yo les había traído, pero no quieren saber. Se lo perdieron. Tú hablas tanto que nos enganchás y no dejas nada. Terminamos, recomendás el libro y ya terminamos el bloque. Es un libro que encontré, que son Los dados mágicos del destino, y en donde juegan 4 dados con una particularidad que es como que fueran 2 pirámides, es decir, 8 lados. El próximo jueves empezás con eso. Está armado desde la numerología, está también cosas de Hoyo, de la cábala judía, numerología, cábala judía, principios digamos del hinduismo, un poco del New Age también está mezclado. Entonces termina siendo como una cosa, digamos, neutral, en donde puede calzar cualquier, simplemente como una curiosidad, así como yo a veces recomiendo el I Ching, y que no tenés que ser practicar ninguna religión para utilizar el I Ching como método de autoconocimiento y de crecimiento. Notable. Está bueno. Y bueno, alguna vez ya me vieron hacer algún video de esto, y bueno, capaz que en algún momento quedamos por acá. Quedamos para la próxima edición de hoy la muerte, mañana el futuro, mañana el destino. Ya está. Claro. Bueno, el destino es que tenemos que terminar el bloque y nos viene Chico Pía en el repique y nos falta todavía la mano de Dios, así que vamos a tratar de compactar todo. Nos hemos quedado charlando con uno y con otro. Pero es notable. Vamos a la pausa y ya volvemos.
たが聞いている EL ボンセールデルセティとメディアートのシグナル1。Estás escuchando el bonsai del cerrito por señal 1 de Mediarte. Mediarte.com.uy